Quiero agradecer también a Nelson que haya podido asistir. Si bien los demás protagonistas de esta historia también han sido invitados, entendemos su ausencia aquí y los motivos por los cuales no quieren estar presentes, nos ponemos en su lugar y lo comprendemos. Bueno, y hoy llegó el día en que un paseo por el infierno, el Calvario de Nelson Madaf, se ha presentado a la sociedad. Y en esta triste historia, que no debería haber existido jamás, pero que la realidad nos demuestra de que es un hecho, de que así lo fuera, la única víctima no ha sido Nelson Madaf. También lo ha sido Marina Garay, lo ha sido su hija María Laura Godoy, lo ha sido Nelly Fernández, la mamá de Claudia Díaz, que en su lucha incansable por encontrar a su hija nunca bajó los brazos ni se dio por vencida. Y también Claudia Díaz ha sido una víctima y lo sigue siendo aún hoy, producto de que la sociedad en la que vivimos la sigue señalando con un dedo acusador, como si fuera la culpable del comienzo de esta historia. Creo que esto puede acontecer y tengo esperanzas de que así sea, de que a partir de hoy, en que la sociedad de San Luis va a conocer, gracias a este libro, la verdadera historia contada por sus protagonistas, la sociedad haga un cambio y conozca la verdad de cómo se dieron los hechos. Tengo esperanzas de que cada uno de ustedes, de quienes lean este libro, puedan llegar a una reflexión y hacerse algunas preguntas como me las hice yo en el momento de leerlo, donde mientras transcurría esta historia me preguntaba qué hubiera hecho yo si hubiera estado en la misma situación. Y así con cada una de las personas que tuvieron que protagonizar esta historia. Y tal vez si tenemos la valentía de responder a esa pregunta, lleguemos a una reflexión que nos haga mejores personas. Y solo cuando seamos mejores personas, vamos a ser una mejor sociedad. Marcela Camuso, una persona que estimo mucho, es la autora de este libro. Ella se recibió de periodista en esta universidad y también cursó la carrera de licenciatura en comunicación con orientación cultural y educativa, y su interés por los derechos humanos la llevó a hacer esta investigación, a estar directamente con cada una de las personas que intervinieron en la causa y con los protagonistas de la historia. Y gracias a ese trabajo y a todo el tiempo que ella le dedicó a esto, la sociedad puntana va a poder conocer de parte de los propios actores de la historia lo que realmente aconteció. Y creo que es muy importante porque es una historia que en San Luis todos conocieron, al menos de alguna manera. Pero destaco la importancia de conocer la realidad de los hechos y la historia personal que se esconde detrás de cada una de estas personas. No les voy a robar más tiempo que ese porque me gustaría que la autora contara de su propia boca cómo vivió esta experiencia y cómo fue desarrollando este libro. Sí, agrego que mientras lo leí pude sentir, y creo que los lectores también lo harán, que gracias a su poder descriptivo, cada uno parece presenciar en el lugar de los hechos las cosas tal cual sucedieron. Y cuando un escritor logra eso en el lector, creo que puede darse por satisfecho con su obra. Los dejo con Marcela Camuso. Bueno, en principio quiero agradecerles a todos los que están acá presentes, los que hicieron posible que pudiéramos presentar el libro acá en la Facultad de Humanas. En principio a la licenciada Marta María Pereira González, que me dio la posibilidad, a la secretaria de Extensión, profesora Sandra Catalini, a mi amigo Borkowski, que me hizo las gestiones para que pudiera ser así. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, les quiero contar cómo fue que se dio este libro. Cuando yo terminé periodismo en el año 99, la aparición de Claudia Díaz era muy reciente. Entonces,
La conmoción era grande todavía, porque bueno, el shock, digamos, de una chica que supuestamente estaba muerta aparece con vida en un lugar muy cercano como es San Juan, con 5 hijos, o sea, haciendo una vida, digamos, normal, podría decirse, realmente conmocionó, ¿no? Sobre todo sabiendo por lo que había pasado Nelson, una de las principales víctimas. No la única, como decía Erika, pero sí una de las que más sufrió y padeció los tormentos por parte de la policía, con la detención indebida, los apremios ilegales que todos conocemos, una enfermedad hasta el día de hoy sin cura que contrajo en instalaciones de la comisaría o de la penitenciaría. No está bien todavía, no se sabe bien esa parte, digamos. Nelson lo recuerda vagamente porque fue en una sesión de tormentos en que lo inyectaron. Así que, bueno, pero decía no solo de él, sino de mucha gente. La familia Godoy, Marina Garay, que ella no quiso, y yo la entendí, nunca la juzgaría en ese sentido, ella no quiso darme testimonio para el libro. Porque bueno, ella sintió que había estado ya muy expuesta, quiere olvidarse de esta historia, y fue acusada del supuesto aborto que se le había practicado a Claudia Díaz, en el que la chica había fallecido. En esa situación había estado Nelson, supuestamente, ¿no? Este es el anónimo que le llega al juez en base a lo que desarrollan toda la serie de errores en la investigación. Bueno, ahí había participado Nelson, el entonces cónyuge de Marina Garay, y la hija María Laura Godoy. Marina Garay estuvo 1 año y 4 meses aproximadamente en prisión también, perdió su empleo en el policlínico, donde trabajaba como enfermera. Bueno, su hija vio interrumpidos sus estudios secundarios, estuvo 4 meses en prisión, el cónyuge también, y Nelson estuvo cerca de 3 años en prisión. Así que bueno, así comenzó la historia. Yo terminaba recién la carrera, tenía muchas ganas de hacer algo de periodismo, de empezar, y empecé a investigar en el archivo del diario, en ese momento que estaba en la calle Junín. Así que bueno, comencé a buscar noticias que habían salido en el momento de la desaparición, el contexto en el que se dio, y fui y vine con la investigación, ¿no? Nunca terminaba de sentarme a escribirlo, siempre con dudas, con inseguridades, propias tal vez de alguien que lo escribió antes, ¿no? Miedos, y hasta que tomé contacto con los protagonistas. Por intermedio de Enrique Muñoz, que lamentablemente no ha venido, está llegando supongo. Él me contactó con el abogado de Nelson, el doctor Carlos Jorge Pereira, y él me llevó a la casa de Nelson para conocerlo. Bueno, a partir de ahí digo que hubo un antes y un después, porque ya no eran las expectativas mías de terminar un trabajo personal, sino que las expectativas eran de ellos también, de poder contar la historia, y empezaron a esperarlo el libro. Entonces Nelson iba a mi casa y Marcelita, ¿qué pasa con el libro? Entonces yo no me quedaba otra más que bueno, ponerme las pilas y terminarlo. Así que bueno, después de algunos añitos, digo el 2009 porque en el 2009 sale el fallo a favor de Nelson, que por la demanda que le inicia el Estado por detención indebida, premios legales y demás. Que fallo que ratifica y que le concede el Superior Tribunal de Justicia de San Luis. Es decir, el tema de las torturas y de los apremios ilegales no es una versión, es algo que está ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de San Luis. Yo quisiera leerles una partecita para situarlos en el contexto nacional en el que ocurre el caso. Les voy a leer, son 2 hojitas nada más. El 16 de octubre de 1989, Claudia René Díaz, una adolescente de 15 años que cursaba el 2º año en la Escuela Nacional Juan Crisóstomo Lafayette de la ciudad de San Luis, salió alrededor de las 5 de la tarde a buscar los deberes a la casa de su compañera María Laura Godoy. Dejó a sus hermanitos más chicos en la casa de una vecina y nunca regresó. Recién 9 años más tarde se sabría qué sucedió con ella. El primer año de la desaparición de Claudia transcurrió sin demasiadas pistas en la investigación policial.
Las sospechas de la justicia sobre un imaginado trágico final de la jovencita recayeron sobre el supuesto novio, Nelson Madrazo, de 19 años y de profesión albañil. También se indagó a la compañera de estudios de Claudia, María Laura Godoy. Pero no se pudieron hallar en estas declaraciones indicios que llevaran a suponer cuál había sido el destino del adolescente. Sin embargo, y a pesar de ello, la prensa local comenzaba a dar a conocer la hipótesis de un homicidio. El 10 de septiembre de 1990, a punto de cumplirse un año de la desaparición de Claudia Díaz, encuentran en un paraje cercano a la ciudad de Catamarca el cuerpo sin vida de la joven estudiante María Soledad Morales. No se imaginó en ese momento que ese homicidio terminaría desencadenando una serie de acontecimientos que, entre otras cosas, marcarían el destino político de esa provincia. Este caso, que pudo haber pasado inadvertido por muchos de nosotros, no se perdió en el silencio, sino todo lo contrario. Dejó una marca, sentó un precedente y puso un límite a las autoridades y a los gobernantes, pero por sobre todo emplazó el pausado y somnoliento avanzar de la justicia. El caso María Soledad Morales, tal como se lo conoció en los medios, se volvió un símbolo de la intolerancia y la indignación de un pueblo ante la injusticia, ante la impunidad relacionada con altos funcionarios y personajes del poder político y económico de esa provincia. Las movilizaciones populares crecían y las llamadas marchas del silencio lograban reunir hasta 25.000 personas. La directora del colegio al cual concurría María Soledad, la hermana Marta Peloni, era quien encabezaba estas marchas exigiendo justicia y se convirtió en una figura respetable y un símbolo contra la impunidad. En San Luis, el caso Claudia Díaz no había avanzado. La policía no tenía nada y a Claudia parecía habérsela tragado la tierra. La justicia provincial, ante la falta de respuesta, estaba siendo observada y, por lo tanto, muy cuestionada. El caso María Soledad Morales, debido tal vez a la violencia del hecho en sí o a su larga permanencia en los medios, logró por alguna razón, que no intentaré dilucidar en este libro, enardecer el reclamo popular y crispar la paciencia de una sociedad harta de los crímenes impunes, pero que hasta ese momento parecía adormecida. Este caso resonó en todo el territorio argentino, sacudiendo el polvo de muchos juzgados, pero sin dudas lo que activó la alerta roja en los poderes del resto de las provincias, con claras deficiencias en el sistema de justicia, fue que aquello que comenzó como un crimen más de una humilde e ignota chica, en los retirados pagos del interior, terminó desencadenando la intervención de la provincia de Catamarca. Yo esto lo leo porque me parece que es importante darle un contexto a lo que pasaba en los años 90, cuando la policía y la comisión investigadora se ve bajo esta presión para resolver el caso Claudia Díaz. Por eso leí esta parte para contextualizar esos años, que fueron de mucha tensión social, y obviamente la justicia, sin justificarla, tenía una presión muy grande sobre sus espaldas para dar respuestas. Entonces me parece que eso llevó a cometer la serie de abusos y atropellos y errores sucesivos que terminaron como todos conocemos. Así que bueno, me gustaría que Nelson diga algo si quiere, y después una reflexión final. Sí, queríamos saber también si tenían inquietudes y tener la posibilidad de realizar algún tipo de preguntas, aprovechando de que está la autora y Nelson aquí presente, así que alguien si quiere preguntar algo, creo que sería el mejor momento. Sí. Hola, discúlpame, yo seguí mucho el caso también, me llamaba mucho la atención, poderosamente la atención. Llegué a mis propias conclusiones de la misma forma que vos, sin las pretensiones de escribir de esto, pero al mismo tiempo, digamos, se nota en el libro, me encantaría que así fuera, el hecho de la presión Claudia Díaz, de la presión Marta Peloni, de la presión la Argentina en contra de los feudos del interior, Saad y Saad, el paralelo Saad y Saad, que para Capital Federal, o sea, 5 personas eran feudos inexpugnables, en donde ellos manejaban todo, esa presión, porque esta monja
se viene a San Luis, comienza las marchas, presiona, y hay una doble presión sobre el gobernador. La presión del medio, la presión de la opinión pública, la presión de Buenos Aires y la presión de esta mujer que ya tenía una bandera de corredora de justicia, que aún sigue ejerciendo. Esta mujer hizo una marcha hace unos 4 meses acá en San Luis, por otro caso de justicia. Entonces, ¿hay un mea culpa de parte de alguien de ese lado? Vos mismo lo dijiste, yo no voy a justificar jamás a la justicia, y está perfecto. ¿Pero hay un mea culpa del otro lado? Me parece que, digamos, el fallo a favor de Nelson reconoce los errores del proceso absolutamente fallido y equivocado. Ahí se ratifica y destaca el fallo, después lo pueden leer punto por punto, la denuncia de Nelson, los errores que cometió la justicia y obviamente el curso equivocado que llevó a la investigación desde el inicio. El tema de los feudos o no feudos es, digamos, algo que escapa a mi análisis porque, digamos, no se puede saber a ciencia cierta si hubo una presión política o no. Me parece que hay una consecuencia que se da naturalmente sin que nadie presione a nadie. Entonces, a lo mejor, por cubrir o por preservar al poder o por alguna posible implicancia que haya del poder, directamente avanzaron sobre Nelson, que en ese momento fue un perejil útil, y me parece que pudo haber pasado eso. Eso no lo vamos a saber. Sí me parece que la justicia reconoce el fallo que logra el abogado Carlos Jorge Pereira a favor de Nelson, reconoce todos esos errores y atropellos de la justicia. No queda otra. De todas maneras, se delató muchísimo. A Nelson tuvieron 3 años más o menos para indemnizarlo. Y toda la familia que sufrió las secuelas y las consecuencias de este atropello brutal no fue resarcida. Entonces, nunca se termina de compensar a una persona que sufrió lo que sufrió él. Y las otras personas también. Por eso yo nombraba también a Marina Garay, porque me parece que hay que rescatarla. Ella perdió su trabajo y perdieron su vida. Fueron mujeres señaladas de haber matado a una chica. De eso no se vuelve fácilmente. En el barrio, en la calle, los gritos, los insultos, la discriminación en general. Así que, bueno, eso. Sí, también en el libro, para contestar parte de tu pregunta, Nelson da nombre y apellido de las personas que lo torturaron. Entonces, para no incurrir en señalar a personas que no son mencionadas por parte de los que vivieron esta historia, nosotros no queremos caer tampoco en hacer acusaciones abiertas a la imaginación, siempre teniendo nombre y apellido de las personas que intervinieron y que hicieron mal las cosas. Porque si no caeríamos en la misma que este juez, que basado en un anónimo inventado, crea una causa y no seríamos mejores personas que estos que inventaron. Estaríamos cayendo en la misma situación, haciendo acusaciones en el aire, siendo que acá con nombre y apellido se está señalando a las personas que hicieron malas cosas. Sí. A mí me gustaría hacer una pregunta a Nelson y básicamente si él considera que realmente se hizo justicia con él. No, en mi caso no sé. Porque pienso yo que una, que en mi caso hicieron todo mal. No se investigó bien, se metió preso, se torturó gente. Yo estoy vivo. Mi padre no sé si le quedó 1 mes, 2 días, 3 días, 4 días, vivo para hacer nada. Y no sé si mañana o pasado voy a tener. Creo en Dios, voy a seguir creyendo en Dios. Y yo estoy peleando a una enfermedad grave, que ellos no entienden. Estoy peleando la vida, voy a seguir viviendo. Y aparte de eso, estoy tomando un cóctel para mi enfermedad y
tomo todos los días 8 antibióticos, mi leche, mis cosas para seguir bien. Ahora, se debe ver a la justicia, que no hay, digamos justicia, porque justicia es la peor. Justicia, yo le digo justicia de nombre, justicia a la justicia de Dios. De lo cual creo que voy a seguir con esto hasta que Dios diga, porque no voy a tampoco adelantarme a decir que no, mira, hablé otra cosa, hacerlo boleta, que había tenido esa historia más amplia, ¿no? Ya me rompieron mi casa, ya me robaron, ya basta. Entonces, ¿qué busco yo? Yo busco mi libertad y vivir tranquilo y me devuelvo mi dignidad. Ante el gobierno mundial, porque yo veo cosas que no jamás buscaron. Que gente que jamás vino al trabajo, porque no porque aquel es enfermo, no porque aquel es criminal, no porque quien me dio mucha mano y ya en este momento, no sé si estaba con una ya está presente. Millones de casas que Dios lo ha resarcido bien, con mucha salud, a Enrique Milling, presidente del mundo. A él le toca a todas las casas del mundo y me ayuda muy bien. Sí, yo quería hacer una reflexión respecto a lo que planteaba el primero. No uno, deberían haber 100, 200, 1000 Martas Peroni para que esto no volviera a repetirse nunca. Porque yo no he escuchado que Marta Peroni acuse absolutamente a nadie, ni nadie de los que se denuncia tiene por qué callarse si sospecha de algo. Precisamente el silencio, precisamente el miedo, el terror, la desidia a la que nos han sometido el régimen de Rodríguez Sá y todos los regímenes autoritarios, todos, absolutamente independientemente del ámbito, recurren precisamente al silencio. Y no hay que callarse más. No hay que callarse más porque precisamente esto es lo que ha permitido, creo yo, que ocurra un caso como el de Nelson. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero a mí me parece que hay una obsecuencia que digamos, innata al poder. Es decir, me parece que no hacía falta que nadie diga nada para que esto se intentase resolver como sea. Entonces, en ese sentido, me parece que hay responsables con nombre y apellido, puntuales y concretos que hay que llevar a juicio. Que a lo que tenemos que señalar realmente, porque creo que estamos cayendo en la costumbre de que hablamos del entorno o de otras personas y tenemos el nombre y apellido de los culpables que están sueltos y también por la calle y no nos usan por... Nelson denunció a los policías con nombre y apellido. Y eso el abogado aún no lo puede llevar a juicio. Entonces, ahí hay algo que... Otra cosa que me parece a mí interesante, ahora que lo estamos reflexionando, es el hecho de esto de naturalizar la violencia policial, ¿no? Yo lo entrevisté en el libro a Ramón Sanz Ferramola, que es un profesor, filósofo de aquí de la universidad, para que él me diera su punto de vista desde un lugar de análisis respecto de esto, porque buscando una respuesta, haciéndome la pregunta de por qué pasó esto en Argentina, ¿no? Y bueno, y él buscando, digamos, alguna posibilidad, encontró algo que me pareció muy válido, y que es esto de cómo está vista y cómo es educada y formada la policía en nuestro país, y es una policía básicamente represiva. Entonces me parece que esas son las cuestiones que hay que empezar a analizar y empezar a cuestionar nosotros como sociedad para que se reformule el tipo de formación de los policías y para que no naturalicemos la violencia, porque muchas veces cuando nos conviene está bien y cuando no permitimos, digamos, con esa naturalización que pasen casos como este. Así que ese me parece otro punto importante para reflexionar. Yo quería decir algo más de sacar de la policía. Creo que hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta porque es algo que todavía al día de hoy se crea, y que es la falta de investigación por parte de la justicia. La justicia no investiga, la justicia
actúa en función de lo que la policía le aporta. Y los riesgos son tremendos. En este caso quedó absolutamente evidenciado porque en este entramado que se daba en ese momento, ¿no es cierto?, de lo que había acontecido en Catamarca, lo que en alguna medida significaba que algunos poderes provinciales estuviesen como bajo la mira de ciertas cosas, es cierto que se apresura, ¿no es cierto?, a dar una respuesta ante la demanda social de esclarecimiento de la desaparición de Claudia Díaz. Pero la gran ausente es la investigación judicial, porque con un simple oficio librado a las otras provincias probablemente hubiesen dado con Claudia Díaz mucho más temprano que lo que aconteció. Nunca se libraron oficios en ese sentido. Yo creo que la demanda de la sociedad de justicia y las marchas, y si bien ejercen una presión, si uno se pone en el lugar del juez que tiene que resolverlo, debe ser bravo estar en ese lugar. Pero eso no avala que la justicia actúe, digamos, de alguna manera irresponsable como lo hizo. Me parece que si tiene que demorar, un caso en resolverse demorará, pero nunca pueden apresurarse de esa manera para dar respuestas y zafar de la situación exponiendo y arruinando vidas como sucedió en este caso. Una justicia real no debería ceder a ese tipo de presiones, sí para investigar y no abandonar un caso, pero no para resolverlo de esta manera como ocurrió acá. Sí, Enrique. En relación al tema, yo quería agregar un poco la vivencia que uno tiene permanentemente alrededor de este tema de los apremios, de las torturas. Acá hay una complicidad, una justicia cómplice permanente, que nunca ha dado a la altura de las circunstancias de lo que la sociedad vive. Miran para el costado. Yo cuando me tocó tener una cuota de poder, pedí un informe de cuántas denuncias se habían hecho en una gestión de 3 años, y había más de 300 denuncias, y de las cuales no había ningún resultado, ninguna resolución. Es decir, hay una manifiesta complicidad de la sociedad con el tema de la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Y este es un problema que ni siquiera la gente atallada a la tortura la acepta como una cosa legal. La gente común, la gente que no tiene mayor información. Y bueno, hay una complicidad. Y aparte yo creo que no hay que hacer tanto hincapié en los policías, más allá que son los ejecutores, porque son auxiliares de la justicia. Acá el único responsable son los jueces. Y actualmente lo que se ha sucedido en eso se sigue sucediendo todos los días y todos miramos para el costado. También en los tribunales me tienen por loco, pero hay un chico que estaban por procesarlo con un chico, el único pecado que cometió porque era un discapacitado, un muchacho grande, con la edad de madurez de 10 años, intentó robar una membrana, sacó una membrana que ya estaba colocada, no tiene ningún sentido, porque no le sirve de nada. Pero es por la misma situación de discapacidad y de inmadurez. Y sin embargo lo estaban por procesar.